Pensamientos en La Habana, porque habito un susurro como un velamen, una tierra donde el hielo es una reminiscencia, el fuego no puede izar un pájaro y quemarlo en una conversación de estilo calmo. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Toulouse. Soy Juan Pedro de Basterrechea, su director, y hoy vamos a presentar una actividad de homenaje, de recuerdo al gran poeta, novelista y ensayista cubano José Lezama Lima. A finales del año pasado se conmemoraba el 110 aniversario de su nacimiento y, como a menudo solemos hacer en estas ocasiones con los grandes nombres de la cultura, de la literatura en español, pues habíamos preparado una actividad presencial. Pero esta maldita pandemia nos ha obligado, como ya viene sucediendo, pues primero a posponerlo y luego, a la vista de que no parece que los plazos nos acompañen, a hacerlo a distancia. Quiero agradecer también a todos los participantes su disponibilidad para poder hacerlo de esta manera. Es una actividad que hemos tenido que rediseñar para darle un formato justamente digital y que va a tener varias partes. En primer lugar, vamos a escuchar la propia voz del autor, que sin duda nos va a servir para ponernos en situación. A continuación, la profesora Tatiana Alvarado nos va a hacer una introducción a la vida y a la obra de José Lezama Lima. La profesora Alvarado es, junto con nuestra gestora cultural Marie-Laure Cazot, son las personas que han estado trabajando para poder hacer realidad esta presentación. A continuación, después de esta contextualización de Tatiana, vamos a tener el testimonio, sin duda muy interesante, de Jesús Barquet, porque Jesús Barquet es un poeta que ha sido amigo del propio Lezama Lima. Tras este testimonio vamos a tener las lecturas de varios poemas a cargo de destacadas personalidades cubanas. Insisto en lo de cubanos porque nos van a contextualizar mucho mejor. En primer lugar, el actor y director Giraldo Moisés Cárdenas. A continuación, el profesor de literatura de la Universidad de Rockford, Joan Di Cabrera. Y a continuación vamos a escuchar a Ismael de la Torre, un cantautor cubano que pone música al poema Cifra de Muerte. Y por último vamos a ver el documental de Manuel Rodríguez Ramos sobre el poeta, sobre Lezama Lima. Como podéis ver, un programa muy completo que yo os invito a disfrutar y os agradezco a todos vuestra presencia, el seguimiento que hacéis al canal de YouTube y naturalmente os invito a que os suscribáis. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Rodaba ya el primer cuadrante de la medianoche y José Semí tarareaba y quería pasar más dentro del silencio. Quiero agradecer al Instituto Cervantes de Toulouse y a su director, Juan Pedro de Basterrechea, y a la asesora cultural, Marie-Laure Cazot, por acoger con brazos abiertos la idea de este homenaje. Es difícil hablar de celebraciones en estos tiempos, no por el homenaje solemne que se rinde, sino por la alegría que suele acompañar este tipo de celebraciones. Sin embargo, conviene celebrar, conmemorar el nacimiento de un gran poeta universal, el nacimiento de José Lezama Lima. Esta reunión, llamémosla así, estaba inicialmente prevista para finales de 2020, cumpliendo con los
110 años de su nacimiento, el 19 de diciembre de 1910 en La Habana. Pero el tiempo nos ha traído hasta aquí, a 110 años, 2 meses y 1 día de su nacimiento. La cábala podría responder sin duda a estos números y lo haría con el beneplácito y la sonrisa escondida de Lezama. Pero hablemos más bien de nuestro poeta, novelista y director de revistas tan célebres como Verbum u Orígenes, que llegó a dirigir poco más de 10 años. Unas cuantas palabras apenas para abrir este homenaje, solo unas cuantas, porque hablar de Lezama, de su obra, podría tomarnos tantísimo tiempo más. Lezama publica su primer libro en 1937, se trata de La muerte de Narciso. Ya habrán escuchado y ya escucharán esos versos que dicen: Dánae, teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban entre labios y vuelos desligados. El poeta y ensayista Edgardo Dobry se refiere a estos versos diciendo: parecía que de pronto el endecasílabo áureo y el alejandrino modernista servían de instrumento de una música nueva, oscura e hipnótica. Más adelante, en 1941, se publica Enemigo Rumor, el 45 Aventuras sigilosas, 4 años más tarde, en 1949, La Fijeza y Dador en 1960. Pero es quizás su novela, Paradiso, que se publica en 1966, la obra que lo consagró dentro de las letras hispanas. Julio Cortázar dudaba que Lezama Lima alcanzara la presencia que alcanzó un Borges o un Octavio Paz, porque consideraba que leer a Lezama era una de las tareas más arduas e irritantes. Lezama es hermético, pero además representa una combinación vertiginosa de lo esotérico, de lo mítico, de lo literario. Es de un barroquismo original refiriéndonos al origen, ¿no? Un barroquismo de raíces complejas que da productos tan disímiles y tan hermanos a la vez como la expresión de Vallejo, de Neruda, de Asturias y de Carpentier. No por nada, Severo Sarduy proclama a Lezama fundador de la escuela neobarroca. Refiriéndose a Paradiso, Cortázar, otra vez Cortázar, tan fiel lector de Lezama Lima, afirma: una obra así no se lee, se la consulta, se avanza por ella línea a línea, jugo a jugo. Es una participación intelectual y sensible tan tensa y vehemente como la que desde esas líneas y esos jugos nos busca y nos revela. Lezama Lima ha recibido el calificativo de Proust cubano, pero no es tanto la extensión de sus frases como lo enrevesado de su lengua, de la lengua que emplea en su novela, la novela que describe la vida de Joseph Semí y que hace referencia a otras vidas paralelas y efímeras que se cruzan en el camino del protagonista. Todo esto en una Cuba como telón de fondo, con su santería, su música, sus calles, un mundo en el que el saber tiene un papel central, como la clave para descifrar un conjunto de símbolos que constituyen nuestro entorno. Durante el cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2020,
dedicamos el taller de literatura del Instituto Cervantes a la literatura cubana. La propuesta de concentrarnos en la obra narrativa de Lezama Lima y de Carpentier fue muy bien recibida por Carmen Martínez, la jefe de estudios, que desde el principio ha recibido con cariño y entusiasmo las propuestas literarias. François Ginolac, Marie Lolmed, Geneviève Meunier, Françoise Pic y Jochen Schleyer fueron los argonautas de la expedición y dos de ellos quisieron compartir sus percepciones sobre la novela, de modo que aprovecho este espacio para remitir sus palabras. Marie Lolmed dice que la lectura de la escritura, más bien de Lezama, le pareció muy particular, sorprendente. Le sorprendía incluso la puntuación que ella concebía como echada al azar. La lectura de Paradiso le pareció a ella de una gran emoción. Es una obra hechicera, dice, que procura emoción e impide soltar el libro. Un libro invitador y desafiante, utilizando aquí las palabras de Roberto Méndez Martínez. Paradiso, dice Marie, es obra exigente, pero halló el placer en ella, en su lectura, cuando aceptó que no podría entenderlo todo. Y es que, siguiendo los consejos de Lezama, se puede comprender sin entender. François Ginolac, por su parte, quiso compartir un poema, el poema que le inspiró la lectura de Paradiso y que decidió titular Elogiástico. Lezama, tus rimas no conozco, mas de una obra de sangre, de carne, de uñas, me maravillas. Un licario semiesco hierra en sus páginas y paso a paso alcanza la plenitud de la poesía. Gracias, Lima. Creo que los argonautas han captado perfectamente la esencia de Paradiso y me alegra haber podido compartir con ellos esa ardua y sensible lectura. Encontrarán ecos de la novela en el primer documental pedagógico que se hizo en Cuba y que tan amablemente ha compartido con nosotros su director, Manuel Rodríguez Ramos. El documental lleva el título de Lezama Inalcanzable Vuelve, data de 1998, tiene texto del poeta español José Agustín Goytisolo y música de Julián Orbón. Este es el documental que cerrará este homenaje. Pero le precederán las palabras de Jesús Barquet, a quien también agradezco la participación. Jesús Barquet es poeta cubano, amigo de Lezama, y él va a hablarnos un poco de su amistad con Lezama. Va a abrirnos las puertas hacia el hombre, el amigo, el consejero, el maestro. Y mi agradecimiento se hace extensivo a Ismael de la Torre, cantautor cubano, que ha querido compartir la versión musicalizada de un poema de Lezama. A Giraldo Moisés Cárdenas, actor y director cubano, por acompañarnos con la lectura de un poema. Y a Joandy Cabrera, profesor de literatura, que nos acompaña con la lectura de otro. En definitiva, son 110 años, pero ¿cuánto seguimos dialogando con Lezama? Y que sean muchos más por Lezama, por su obra y por la poesía.
Mi nombre es Jesús Barquet. Soy un poeta cubano que vive en los Estados Unidos desde los años 80, cuando salí de Cuba por la vía del Mariel. Y voy a hablar aquí sobre mis memorias de la amistad con Lezama Lima, a quien conocí a fines de los años 60 y durante todos los años 70 hasta su muerte en 1976. ¿Cómo lo conocí? Pues fue al azar lo que llegó a mis manos a fines de los 60 esta edición antológica de la obra de José Lezama Lima, publicada en 1966 en Cuba y compilada por Armando Álvarez Bravo. Fue un encuentro fortuito realmente, pero cuando yo me aventuré por las páginas de aquel libro, descubrí una voz que realmente contrastaba totalmente con todo lo que yo estaba leyendo en ese momento en Cuba y que se publicitaba mayormente a través de la televisión, el radio, los periódicos, las revistas literarias. Era una voz diferente, totalizadora, que aunque yo no entendía muy bien de qué estaba hablando, sabía que había unas profundidades en las cuales yo me envolvía y me sentía a gusto. Ahí fue que conocí primero la letra, las palabras, la obra de José Lezama Lima, y este libro casualmente traía dentro su dirección en la calle Trocadero. Y yo me dije, bueno, esta persona está viva todavía, obviamente. Yo tendría 17 años, más o menos en ese momento. Esta persona está viva todavía, no está muy visible en el mundo artístico, pero existe. Así que voy a ir a conocerlo. Y me aventuré a ese conocimiento con la buena fortuna de que sí me recibió en su casa y por razones del destino, entablamos una amistad que duró hasta su muerte. De esta amistad guardo, además de mis recuerdos personales, varias dedicatorias de ellas, estas tres, de su poesía completa, que logré comprar en una librería muy cerca ahí de Trocadero, la poesía completa de Lezama. Me la dedicó en el año 71 por las dedicatorias que yo he recordado los años en que lo conocí. Él después me regaló su recopilación múltiple sobre su obra publicada en la Casa de las Américas, a cargo de Pedro Simón. También me la dedicó también en enero del 71. Yo tendría 17 años, estaría terminando el preuniversitario, o ya estaría entrado a la universidad. El caso es que también me regaló Dador, un libro muy importante suyo, publicado al inicio de los años 60. De ese libro no lo pude recuperar después que salí de Cuba. Pues entonces esa amistad se basaba en encuentros periódicos, todos los meses, con mayor o menor frecuencia, a veces semanal, quincenal, dependía del mes y de las actividades que yo tenía que realizar en aquellos momentos como estudiante preuniversitario primero y después universitario. Y recordemos que las actividades de un estudiante cubano en esa época eran numerosísimas, no solamente estudiar, había que también trabajar 4 horas al día, había también que asistir a los trabajos voluntarios los fines de semana, había periodos en que nos íbamos al campo por un mes, 40 días, a veces hasta 3 meses, en el año 70 fueron 3 meses. Por tanto, los encuentros eran periódicos, pero dependían mucho de mi disponibilidad y él siempre estaba disponible, porque como en esa época en que yo lo conocí, él estaba ya muy retirado en su casa, prácticamente no salía, por varias razones. Una era política, obviamente, ya comenzaba ya el ostracismo oficial contra su persona y su figura pública y su literatura también, que ocupó todos los años 70 hasta su muerte. Por lo tanto, estaba un poco que no era llamado a participar en ninguna actividad cultural a partir de los 70. Y esto viene un poco desde no solamente la publicación de su novela, porque después de esa publicación hubo otras publicaciones suyas,
sino más bien por lo ocurrido en 1968 con el libro Fuera del Juego de Eberto Padilla, que fue acusado de contrarrevolucionario y levantó muchas polémicas dentro del país y fuera más todavía. Y Lezama Lima había sido jurado de ese premio, por lo cual algo le cayó a él de ese ramalazo político contra ese gran poemario de Padilla. Y por supuesto, fue ahí cuando yo lo conocí. Él ya a partir del 70, él estaba en ese total aislamiento, donde muy pocas personas continuaron visitándolo. Por supuesto, siempre estaban los fieles, Fina, García Marrús, Cintio Vitiera, el padre Gastelo, pero otras personas que quizás lo visitaban antes o con quien él mantenía alguna amistad, ya dejaron de visitarlo. Visitar a Lezama en los años 70 significaba un riesgo político. Riesgo político que yo conocí en persona porque fue precisamente cuando yo entré en la Universidad de La Habana en la Escuela de Letras y en varias ocasiones se me señaló esa amistad con Lezama como una mancha en mi expediente revolucionario. Por tanto, así eran nuestras reuniones, como dije, periódicas, con mayor o menor frecuencia cada mes, y en estas reuniones hablábamos de todo, sobre todo de literatura, fundamentalmente porque era lo que a mí más me interesaba. Yo quería una especie de tutor, ¿no?, que me llevara por otras lecturas, más allá de aquellas que estaban en mis currículos universitarios y los establecidos, digamos, por las publicaciones del momento. Y Lezama me llevó por ese camino con cierto cuidado, porque él percibió que realmente mis intereses literarios, mis prioridades literarias, no eran exactamente las de su generación. En eso fue muy certero él. Un par de veces me recomendó un par de libros que a mí realmente no me interesaron tanto como él hubiera querido. Sin embargo, otros sí. Y a la vez, él percibió que como ya de todas formas yo estaba en una carrera universitaria donde tenía que cumplir con lecturas, con numerosísimas lecturas, él lo que hizo muy bien fue secundar esas lecturas, lo que me faltaba de lo que ya yo estaba leyendo universitariamente. Y por supuesto siempre indicándome algunas cosas extras de su formación cultural que a mí más o menos me podrían impresionar, y algunas me impresionaron mucho, como fue el Conde de Lautréamont, por ejemplo. Y así fue nuestra relación. Había ese componente literario, de lecturas, de comentarios sobre esas lecturas, de ver mis pareceres, ver que él quería llevarme a ver en esos libros. También de leernos nuestros poemas. Yo llevaba mis primeros poemas, muy humildemente, los leyó, los comentó, y también a él le gustaba muchísimo leer sus poemas de que estaba escribiendo en esos años 70. Y esos poemas son los que aparecieron después en su maravilloso libro Fragmentos a su imán, libro que salió póstumo en La Habana, y que recoge esa producción de los años 70. En este libro los poemas están firmados con la fecha de su escritura. Y ahí uno puede percibir que fueron esos años 70 de su aislamiento artístico y político dentro de la isla los que fueron marcando esos textos. Y por eso hay muchas imágenes de encierro, de soledad, de esperar la visita que no llega, el esperado que dejó de aparecer o que aparecerá en algún momento. Son temas recurrentes, vivir como en un tonel de vino, dice él. Entonces, y a él le gustaba mucho leerme esos poemas. A veces, pero no leía todos así, leía casi siempre los mismos poemas. Recuerdo que uno de los que más leía eran Los Dioses, y uno de los que más me gustaba a mí escucharle era también el poema Los Dioses. A mí también me gustaba muchísimo otro poema que él no priorizaba, pero que a mi petición él leía, que era con la contradicción de las contradicciones, la contradicción de la poesía, Discordias, un poema magistral de su libro Fragmentos a su imán.
Y para mí era una revelación, porque aunque ya yo había leído ya yo estaba leyendo, había leído su poesía de Dador, de Muerte de Narciso, estos poemas de Fragmento a Sulimán me iban revelando un Lezama más íntimo, un Lezama incluso más directo en la expresión de sus obsesiones y de sus impresiones vitales, ¿no? Y por eso ese libro realmente desentona, continúa pero desentonando en algunos aspectos estéticos su poesía anterior. Otra de las cosas que más, por tanto, ese segmento de la visita que implicaba literatura también llevaba algunas tareas. Yo debía leer algunas cosas que me recomendaba antes de la visita, o de una visita para la siguiente, y sobre esas cosas comentaba. Esa visita también incluía un componente, digamos, chismográfico. Lezama, por estar tan aislado en esa casa de Trocadero, ya no iba mucho, no iba nunca prácticamente al cine, mucho menos al teatro, no salía. Entonces, este era un hombre que en los años 40 y 50 había vivido en el centro de la vida cultural habanera, como incluso rector de esa cultura citadina. Y ahora de pronto está recluido en su casa, no solo por su ostracismo social, sino también por su obesidad, los problemas de salud que tenía, un asma galopante, las dificultades de transporte que todavía hay en Cuba y en aquella época ya se sentían. Por tanto, él vivía así entre sus libros, su universo era esa casa. Por tanto, le gustaba que cuando los visitantes venían le trajeran noticias de afuera, vientos, ¿no?, que pululaban por esa ciudad que él tanto amó y también describió en Paradiso. Por tanto, una parte de las visitas se dedicaba también a comentarios con algún tono más o menos jocoso sobre la vida cultural habanera, lo que estaba ocurriendo. Realmente de política no hablábamos nada. Obviamente los enfoques siempre salen en un comentario, en un silencio en cierto momento, en una referencia trunca, pero directamente de política no hablábamos. Ni a mí me interesaba que ese tema entrara, ni creo que, y él también muy inteligentemente jamás lo trajo a colación. Por tanto, nuestras reuniones se circunscribieron a ese mundo literario, de lecturas, de sugerencias de lecturas, de formación para mí y de cotidianidades habaneras, ¿no? Recordemos que esas cotidianidades habaneras se pueden ver muy bien en sus viñetas coordenadas habaneras de los años 50, por supuesto. Él necesitaba esas coordenadas habaneras de los 70 que yo le traía en algunas visitas y espero que otros visitantes también. Él representó entonces para mí una guía espiritual, ética, sobre todo ética en estos momentos de los años 70 tan difíciles en Cuba para toda la intelectualidad cubana y para la ciudadanía también. Y yo necesitaba esa guía ética, ver cuál era mi posición como artista frente a cualquier poder y cualquier intimidación. Y aunque fue un estigma inexperiente universitario esa relación con Lezama, para mí fue realmente una de las grandes cosas que recibí de Cuba y de su cultura. Además, quisiera hablar yo veía con cierto temor también, no temor, con cierta preocupación cómo este hombre que había sido el centro de la cultura, uno de los centros de la cultura habanera en los años 40 y 50, ahora en los 70, cuando estaba en la plenitud de su creatividad, en la plenitud de su éxito internacional, ya Paradiso le había dado la vuelta a Europa y algunas otras partes, y América también, norte y sur. Pues en el clímax de sus éxitos internacionales, él estaba recluido en aquella casa con escasísimos visitantes,
que se atrevían a visitarlo. En toda la prensa cubana, esto fue lo único que apareció a su muerte. Este parrafito, ¿no?, en la página 2 del periódico Granma. Eso fue todo lo que en La Habana y en Cuba se divulgó oficialmente sobre la muerte de uno de los hombres más importantes del siglo XX, cubano, latinoamericano y del mundo. Muchas gracias. Hervías la leche y seguías las aromosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicio. Cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros. María Zambrano, poema de José Lezama Lima. María se nos ha vuelto tan transparente que la vemos al mismo tiempo en Suiza, en Roma o en La Habana. Acompañada de Araceli, no le teme al fuego ni al hielo. Tiene los gatos frígidos y los gatos térmicos. Aquellos fantasmas elásticos de Baudelaire la miran tan despaciosamente que María, temerosa, comienza a escribir. La he oído conversar desde Platón hasta Husserl, en días alternos y opuestos por el vértice, y termina cantando un corrido mexicano. Las solitas jónicas de Mediterráneo, los gatos que utilizaban la palabra como que según los egipcios unía todas las cosas como una metáfora inmutable, le hablan al oído, mientras Araceli trazaba un círculo mágico con 12 gatos zodiacales. Y cada uno esperaba su momento para salmodiar el libro de los muertos. María es ya para mí como una sibila a la cual tenuemente nos acercamos, creyendo oír el centro de la tierra y el cielo del empirio, que está más allá del cielo visible. Vivirla, sentirla llegar como una nube, es como tomar una copa de vino y hundirnos en su légamo. Ella todavía puede despedirse abrazada con Araceli, pero siempre retorna como una luz temblorosa. Marzo de 1975. Contento de participar en este homenaje al poeta José Lezama Lima, porque me trae recuerdos de hace unos años cuando participábamos en una tertulia en hoy Casa Museo en Centro Habana, y bueno, verdad que había una magia muy bonita allí. La pasábamos muy bien y compartíamos poetas, cantautores, y bueno, nada, un placer inmenso. La coronó con números la muerte y amenaza de grietas la alborada de la pluma, verde y fácil, despejada en el rincón que pájaros divierte en su infinito pedernal.
advierte, luz insolente, fuego que no es nada. El paisaje del ave le convierte a la pausa sin gesto por cansada. Una mitad es vela y otra mitad farol. Puente celoso y agua rebotante cambian sus caballos que vienen de muy lejos, pues de la nada crujiendo caerá la flecha que viene más distante, y el rocío que sudan los espejos la coronó con números la muerte, y amenaza de grieta la alborada de la pluma, verde y fácil, espejada en el rincón que pájaros divierte. El docudrama Lezama inalcanzable vuelve surgió a partir de la admiración y el cariño a ese poeta deslumbrante y a su obra extraordinaria. A pesar de sus valores innegables, nunca se había hecho en Cuba una obra cinematográfica como homenaje al más importante poeta del siglo XX en la isla. Había muerto en 1976 y 20 años después, en 1996, comencé a acariciar la idea de este docudrama luego de leer el maravilloso poema Vida de Lezama de José Agustín Goytisolo. En una carta le comenté sobre la idea de hacer un cortometraje a partir de su poema y enseguida me respondió dándome su aprobación. Años después le envié el guión con la versión de su poema y él lo aprobó, le gustó. La realización de este docudrama fue algo complicada porque tenía muy poca ayuda al respecto. Una de esas escasas colaboraciones fue la muy importante que me ofrecieron Cintio Vitier y Fina García Marrús, quienes revisaron con cuidado el guión y me hicieron sugerencias poéticas y me regalaron también una grabación de las 3 versiones sinfónicas del músico hispano-cubano Julián Orbón, que enriqueció la banda sonora de la película, la enriqueció mucho. También tuve la cooperación memorable de Reinaldo González, que me ayudó a encontrar materiales de archivo histórico. Nunca de Lezama, porque no existe ninguna filmación o grabación de video que incluya a este poeta. También me ayudaron Tomás Fernández Robaina, quien garantizó mi acceso a documentos lezamianos ocultos en la Biblioteca Nacional. Y también la ayuda de Jorge Fornet, quien encontró escondidas unas grabaciones de poemas en voz de Lezama, que valieron para acompañar y confrontar la lectura que hizo Guillermo Rodríguez Rivera
del poema de José Agustín. Tampoco tuve acceso a fotos de Lezama y por ello preparé un docudrama con el actor Osvaldo del Monte haciendo el papel de Lezama, que afortunadamente pudimos filmar en la casa, en el espacio privado que ya estaba convertido en museo, algo que también agradezco mucho. En 1998 pude terminar esta película producida en Cinematografía Educativa, una productora de mucha calidad en el cine cubano. Ese mismo año, 1998, el docudrama se estrenó en el Centro Internacional de Prensa de La Habana y fue seleccionado por la Asociación de Críticos Cinematográficos de Cuba entre las 10 mejores películas exhibidas en el país durante 1998. Ese año también recibió varios premios como los del Movimiento Nacional de Video de Cuba, del Centro Nacional de Artes Visuales, del Centro Provincial de Cultura de La Habana y otro especial concedido por la Biblioteca Nacional. Y después, algunas veces, pocas, fue exhibido en la televisión y nada más, nada más. Por eso me complace mucho compartirlo hoy en este homenaje al extraordinario poeta, al hombre verdadero, como le llamó su gran amiga María Zambrano. Muchas gracias. Déjenlo verdeante que se vuelva, permitirle que salga de la fiesta a la terraza donde están dormidos. A los dormidos los cuidará quejoso, fijándose cómo se agrupa la mañana helada. En el año de 1910, un 19 de diciembre, oigan, al caer Sagitario, en el umbral de un invierno que cuentan fue muy duro, su signo el fuego, su planeta Júpiter, energía y sapiencia, en el campamento militar de Colombia, al otro lado del río Almendares, casi en la misma Habana, nació un niño al que luego, entre oraciones, alegría de turno y tibias aguas, impusieron los nombres de José, de María, de Andrés y de Fernando. Era su padre, el coronel Lezama y Roda, ingeniero artillero
que murió en Fort Barrancas, Pensacola, de unas fiebres malignas. Su madre, la dulce Rosa Lima y Rosado, hija de una familia que luchó muchos años cuando la independencia de la colonia, y conoció el exilio y comió el duro, amargo y negro pan del desterrado. Muerto el padre, el muchacho y su familia se trasladan al domicilio de la abuela materna. Y allí viven 10 años entre libros, jarrones, mecedoras y un amor torturante por su reino perdido. Así comienza a leer, en las convalecencias con olor a eucaliptos y miel virgen, toda clase de obras, desde el Quijote y la Isla del Tesoro. Y cuando cede su dolencia, con cartera y plastrón y zapatos de un negro de ala de aura, como buen bachiller, estudia silogismos y ecuaciones de segundo grado. Años después, el 29, el joven y su madre habitan nueva casa en una dirección que hoy conocen hasta los gatos más tontos de la isla. Calle Trocadero 162, Habana Vieja. Habana Vieja, vida nueva y vuelta a comenzar con la estrechez y el asma. Y ahora estudios de leyes en la universidad, en donde participa del lado de la muerte, como él dijo, en la rebelión popular contra el gobierno de Machado. Danae teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban, entre labios y vuelos desligados, la mano o el labio o el pájaro nevaban. Era el círculo en nieve que se abría, mano era sin sangre, la seda que borraba, la perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte. Lezama, ya convicto y confeso poeta, mientras sigue escribiendo en los cafés y gasta el pavimento de las 1000 librerías de viejo de su barrio, inicia la era de las fundaciones. La revista Verbum, Espuela de Plata y Nadie Parecía, del año 37 hasta el 44.
que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? Mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se baña en el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílope, serpiente de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. Don José, ahora graduado, trabaja en un bufete y ha publicado Muerte de Narciso, Enemigo Rumor y los espléndidos poemas que forman Aventuras Sigilosas. Junto a Rodríguez Feo, emprende la obra poética más temeraria y lúcida que se vio en el Caribe, que es imprimir la joya repetida que fue Orígenes en sus 40 números. Toda la poesía del mundo en unas cuantas páginas. Como todos sabemos, la generación a la cual yo pertenezco, la de Orígenes, se preocupó incesantemente del tema de los cubanos, buscar las raíces de los cubanos en sus manifestaciones estelares y telúricas, en la tierra y en lo estelar. Más tarde escribe La Fijeza, con el gran mulo rapsodiado y el invisible arco de Viñales, y rompiendo clausuras, salta a tierra adentro hasta un México que tanto conocía sin salir de su casa, y enseguida comprueba en otro viaje que era cierta su imagen de Jamaica, como la isla de Sueño y Coromantos. Paso es el paso del mulo en el abismo. Entontado, Dios lo quiere, el mulo sigue transportando en sus ojos árboles visibles y en sus músculos los árboles que la música han rehusado.
con sus ojos sentados y acuosos, al fin el mulo árboles encaja en todo abismo. Escribe prodigiosos ensayos, come como un caimán y lee más que nunca. Y van apareciendo los primeros capítulos de Paradiso que abrazan el papel bajo su pluma y a él mismo purifican. Después de los años terribles de furia y de cadáveres tendidos en los parques, ya por su calle Trocadero pasan los primeros barbudos entre palomas y banderas, y él comprende muy pronto que su sitio está allí, en La Habana Vieja, con su libreta de racionamiento y su asma, y con todo el amor que ha acumulado por esa isla terrible y hermosa que es su patria, a la que tantos negarán más tarde al conocer su verdadero rostro. Después de 4 estaciones, ya no iban a la prueba del remolino. El salón de baile formaba parte de lo sobrenatural que se deriva. Bailar es encontrar la unidad que forman los vivientes y los muertos. Y allí sigue leyendo y escribiendo entre grandes montones de papeles. Y a nadie, ni el que se fue, ni el que se queda y miente, ni el que no comprendió y aún sigue sin ver claro, podrá hacer que se equivoque el camino o confunda la historia. Historia que algún día sus amigos hemos de celebrar con un festín de 15 o 20 platos y vinos increíbles, alrededor del poeta que alivia los tabacos interminablemente, del mago, del terco mulo, del asmático insigne, del ruiseñor barroco que nació el año 10, al caer Sagitario, en el umbral de un invierno que cuentan fue muy duro. Amor, amor. Tonsura es el cero en la negrura del relieve de la mar, naipes en la arenera,
fija la noche entera la eternidad y a fumar. Una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mi balcón se aduermen, dominan su extensión, su indefinida cúpula de alabastro se recrea. Una oscura pradera va pasando, entre los dos, viento, fino papel, el viento, herido viento de esta muerte mágica, una y despedida, un pájaro y otro ya no tiemblan. La mar violeta añora el nacimiento de los dioses, ya que nacer es aquí una fiesta innombrable. Dance la luz reconciliando al hombre con sus dioses desdeñosos, ambos sonrientes, diciendo los vencimientos de la muerte universal y la calidad tranquila de la luz.